Era un jueves por la tarde, uno de esos días perezosos de primavera en Valencia. El sol entraba por la ventana de nuestra cocina, donde yo preparaba una tortilla española para la cena. Llevaba 8 años casada con Miguel, y nuestra vida juntos, aunque no perfecta, era tranquila y estable. Él trabajaba en una empresa de seguros, y yo daba clases de literatura en un instituto cercano. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. El sonido de mi móvil interrumpió mis pensamientos. Era Miguel. Sonreí al ver su nombre en la pantalla y contesté mientras seguía batiendo los huevos. «Hola, cariño. ¿Ya vienes para casa? La tortilla estará lista en media hora». Hubo un silencio extraño al otro lado. Cuando por fin habló, su voz sonaba fría, casi irreconocible. «Acabo de ganar 20 millones de euros en la lotería», dijo sin emoción aparente. «Recoge tus cosas y lárgate antes de que llegue a casa. No vas a ver ni un céntimo». Me quedé paralizada, con el tenedor suspendido sobre el bol. Por un momento, pensé que era una broma de mal gusto. «¿Miguel? ¿Qué dices? No tiene gracia. No es ninguna broma, Lucía. Recoge tus cosas y vete». Y colgó. Así, sin más. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño que nunca antes hubiera visto. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejar el bol sobre la encimera antes de que se me cayera. Volví a llamarle. 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el buzón de voz. «Hola, soy Miguel. Deja tu mensaje después de la señal». No podía ser cierto. Nos conocimos cuando él apenas tenía para pagar el alquiler de su habitación de estudiante. Yo le apoyé cuando decidió dejar la universidad para trabajar. Le animé cuando fracasó en sus primeros empleos. Estuve a su lado cuando murió su madre. Le cuidé durante semanas cuando tuvo aquel accidente de moto. Compartimos sueños, planes, una hipoteca. ¿Cómo podía tratarme así ahora? Mis pensamientos volaban. ¿Había ganado realmente la lotería? ¿O era algún tipo de crisis nerviosa? Miguel nunca había sido un hombre violento ni cruel. Algo no encajaba. Me senté en el sofá, intentando respirar con normalidad. Quizás debería llamar a su hermana Carmela. Ella sabría si le pasaba algo. Pero no. Si realmente había ganado la lotería y no quería compartirlo conmigo, solo conseguiría humillarme más. Por un momento, pensé en hacer las maletas como me había ordenado. Luego me enfadé conmigo misma por considerarlo siquiera. Esta era mi casa también. Mi nombre estaba en la hipoteca. Había elegido cada mueble, cada cuadro, cada planta. No iba a irme solo porque él lo dijera. Apagué el fuego bajo la sartén. Ya no tenía hambre. Me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. El barrio comenzaba a encender sus luces. La señora Dolores sacaba a pasear a su perrito. Los niños de los Martínez jugaban al fútbol en la acera. La vida normal continuaba mientras la mía se desmoronaba. Recordé cómo nos habíamos conocido en aquella fiesta universitaria. Yo estudiaba filología y él empresariales. Me invitó a un café y hablamos durante horas. Me enamoré de su sonrisa, de cómo gesticulaba al hablar de sus sueños, de cómo me escuchaba cuando le contaba los míos. Nos casamos jóvenes, quizás demasiado. Mis padres me advirtieron que esperara, que no había prisa. Pero yo estaba segura. ¿Cuándo cambió todo? ¿En qué momento aquel chico soñador se convirtió en el hombre que acababa de hablarme como si fuera basura? Repasé mentalmente los últimos meses. Es cierto que estaba más distante, que llegaba tarde del trabajo, que pasaba mucho tiempo con su móvil, pero lo atribuí al estrés, a su ascenso reciente. El sonido de un coche aparcando me sacó de mis pensamientos. Me asomé discretamente. Era él. Había vuelto antes de lo habitual. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía qué esperar. Decidí quedarme exactamente donde estaba. No iba a esconderme. No iba a hacer las maletas. Iba a enfrentarme a él y exigirle una explicación. Si realmente había ganado la lotería, teníamos que hablar como adultos sobre cómo proceder. Y si era otra cosa, algún tipo de crisis, también necesitábamos hablarlo. Escuché sus pasos en la escalera. Luego, la llave en la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Miguel entró y me vio sentada junto a la ventana, con la copa de vino en la mano. Nuestras miradas se cruzaron. No reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban fríos y duros como el acero. «Te dije que te fueras.
dijo con voz cortante. «Y yo necesito que me expliques qué está pasando», respondí, intentando mantener la calma. «Somos un matrimonio, Miguel. Si has ganado dinero, es algo que debemos gestionar juntos». Soltó una risa amarga que me heló la sangre. «¿Juntos? ¿Ahora quieres que sea junto? Siempre ha sido todo sobre ti, tus necesidades, tus deseos. Pues ya no más. He aguantado demasiado tiempo». Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿De qué estaba hablando? Yo siempre había puesto nuestra relación por delante de todo. ¿De qué hablas?, pregunté, desconcertada. Yo siempre he estado a tu lado, apoyándote en todo. «Apoyándome», repitió con desprecio. ¿Llamas apoyo a criticar cada decisión que tomo? ¿A avergonzarte de mí frente a tus amigos intelectuales? ¿A recordarme constantemente que dejé la universidad? Me levanté, sintiendo que la situación se me escapaba de las manos. Eso no es justo, Miguel. Nunca te he criticado por eso. Al contrario, siempre te he defendido. Dio un paso hacia mí. Su rostro estaba transformado por la ira. Nunca le había visto así. «No quiero seguir discutiendo. Te di una oportunidad de irte por las buenas. La has rechazado. Y entonces, todo cambió para siempre». Miguel avanzó hacia mí con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. En un segundo, todo cambió. El hombre con quien había compartido mi vida durante 8 años, el que me susurraba palabras dulces en las noches de invierno, se convirtió en un desconocido. «Te lo advertí», gruñó, y antes de que pudiera reaccionar, se dirigió a la cocina. Lo seguí, confundida, pensando que quizás se estaba calmando. Pero entonces lo vi agarrar la sandwichera eléctrica que nos habían regalado sus padres en nuestra última Navidad juntos. «¿Qué haces?», pregunté, y mi voz sonó pequeña, irreconocible. No respondió con palabras. El golpe llegó tan rápido que apenas lo vi venir. La sandwichera impactó contra mi hombro izquierdo con una fuerza brutal. El dolor fue inmediato, agudo, como si 1000 agujas se clavaran en mi carne. Caí al suelo, más por la sorpresa que por el golpe mismo. «Miguel, por Dios», grité, sosteniendo mi hombro. «¿Te has vuelto loco?». «Cállate», rugió, y su voz resonó por toda la casa. Nuestro pequeño piso en Valencia, antes un refugio de paz, ahora se había convertido en una jaula. «Eres una sanguijuela, Lucía. Siempre lo has sido. 8 años aguantándote, 8 años escuchando tus quejas, tus exigencias. Se acabó. Ahora tengo dinero y no te necesito». Las lágrimas brotaron de mis ojos, no solo por el dolor físico, sino por la crueldad de sus palabras. ¿Sanguijuela? Yo, que había renunciado a un trabajo mejor pagado en Madrid para que él pudiera quedarse cerca de su familia. Yo, que había aplazado tener hijos porque él decía que no estábamos preparados económicamente. «Estás enfermo», dije, intentando ponerme de pie. «Necesitas ayuda, Miguel». Eso pareció enfurecerlo aún más. Se abalanzó sobre el armario del recibidor y sacó una maleta, nuestra maleta de las vacaciones en Tenerife del año pasado. Comenzó a abrir cajones y a lanzar mi ropa dentro, sin cuidado, arrugando vestidos que yo planchaba con esmero, tirando al suelo mis camisetas favoritas. «Venga, ayúdame a hacer tu maleta. Cuanto antes te largues, mejor para los dos», dijo, sin mirarme. «No voy a irme», respondí, recuperando algo de valor. «Esta casa es tanto mía como tuya. Mi nombre está en la hipoteca. No puedes echarme así». Se giró hacia mí con una mirada gélida. «¿Quieres probar? Puedo llamar a la policía y decirles que me has agredido. ¿A quién crees que creerán? Tengo amigos en la comisaría, Lucía. Y ahora tengo dinero. Mucho dinero». Mi cabeza daba vueltas. ¿Quién era este hombre? ¿Dónde estaba el Miguel que conocía? Pensé en llamar yo misma a la policía, pero me di cuenta de que estaba en desventaja. No tenía testigos del golpe, y si él tenía realmente contactos como decía, no podía arriesgarme. «Dame unos días», supliqué, cambiando de estrategia. «Necesito buscar un sitio donde quedarme. No puedo irme así, de repente». «Tienes 1 hora», respondió secamente. «O te vas por tu propio pie, o te saco yo. Y no será agradable». Se marchó a la habitación, dejándome sola en la cocina. Me miré en el reflejo del microondas. Tenía la cara manchada de lágrimas, y comenzaba a formarse un moratón en mi hombro.
La realidad de la situación me golpeó como una segunda bofetada. Estaba en peligro. Mi marido, el hombre que juró amarme y protegerme, se había convertido en mi agresor. Con manos temblorosas, tomé mi móvil y llamé a Pilar, mi mejor amiga desde la universidad. Respondió al tercer tono. «Lucía, ¿qué pasa? Suenas fatal». Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Miguel, él me ha pegado, Pilar. Dice que ha ganado la lotería y quiere que me vaya de casa. Me ha golpeado con la sandwichera. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Pilar, firme y clara. «Voy para allá ahora mismo. No te muevas». «No», respondí alarmada. «No vengas aquí. Está muy agresivo. No sé qué podría hacer. Voy a recoger algunas cosas e iré a tu casa, si me dejas quedarme unos días. Por supuesto que puedes quedarte, el tiempo que necesites. Pero Lucía, deberías denunciarlo». «Lo sé», suspiré. «Pero ahora mismo solo quiero salir de aquí». Colgué y me dirigí a la habitación. Miguel estaba sentado en la cama, mirando su móvil con una sonrisa que nunca le había visto antes. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Comencé a recoger algunas cosas básicas. Ropa interior, un par de mudas, mi cepillo de dientes, la medicación para la alergia, mi portátil. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, pero tampoco podía llevarme mucho. ¿Dónde estaban mis documentos importantes? Los necesitaría si esto iba a juicio. «Mis papeles», dije, intentando sonar calmada. «Necesito mi DNI, mi tarjeta sanitaria, mi título universitario». Miguel alzó la mirada, aburrido. «Están en el escritorio, en la carpeta azul. Date prisa». Encontré la carpeta y la metí en mi bolso. También tomé nuestro libro de familia y las escrituras de la casa. Si iba a pelear, necesitaría todas las armas posibles. Cuando terminé de empacar lo básico, me quedé de pie en medio de la habitación, observando por última vez lo que había sido nuestro hogar, las fotos de nuestra boda en el Albufera, el cuadro que compramos en aquel viaje a Barcelona, las cortinas que elegimos juntos. Todo parecía ahora parte de otra vida, de otro mundo. «Ya me voy», anuncié, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Pero quiero que sepas algo, Miguel. Esto no va a quedar así. Lo que has hecho hoy, lo vas a pagar». Por primera vez desde que había llegado, vi un atisbo de duda en sus ojos, pero duró apenas un segundo. Se levantó, agarró mi maleta y me acompañó hasta la puerta, como si fuera un portero echando a un cliente indeseable. «Ahórrate las amenazas», dijo mientras abría la puerta. «No tienes nada, Lucía. Yo lo tengo todo ahora. Ve a llorarle a quien quieras. Nadie te creerá. Y si intentas algo legal, te arruinaré. Tengo el dinero para hacerlo». Me empujó fuera del apartamento, lanzó mi maleta al pasillo y cerró de un portazo. Escuché el clic de la cerradura, y luego silencio. Me quedé allí parada, con la maleta a mis pies, sin poder moverme. Una vecina abrió su puerta, me miró con curiosidad y volvió a cerrarla. Nadie quería involucrarse en problemas ajenos. Finalmente, como una autómata, recogí mi maleta y bajé las escaleras. El barrio seguía igual. Los mismos niños jugando, los mismos ancianos charlando en los bancos, el mismo sol de primavera. Pero para mí, el mundo entero había cambiado. Caminé hasta la parada del autobús, arrastrando mi maleta y mi dolor. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración una batalla contra las lágrimas. Pero bajo el shock y el miedo, sentía algo más creciendo: determinación. Miguel creía que me había derrotado, que me había reducido a una víctima patética. No sabía lo equivocado que estaba. Mientras esperaba el autobús que me llevaría a casa de Pilar, hice una promesa silenciosa. Esto no era el final, era solo el principio, y cuando todo terminara, sería él quien lo habría perdido todo. El apartamento de Pilar estaba en el barrio de Ruzafa, un lugar lleno de vida y color que contrastaba dolorosamente con mi estado de ánimo. Cuando abrió la puerta y me vio, con el hombro amoratado y los ojos hinchados, soltó una exclamación ahogada. «Dios mío, Lucía». Sus brazos me rodearon inmediatamente, con cuidado de no tocar mi hombro herido. «Pasa, por favor». Su casa era pequeña pero acogedora, decorada con plantas y carteles de cine antiguo. El sofá,
cubierto con una manta peruana de colores vivos. Sería mi cama durante los próximos días. No sabía entonces que serían semanas. «Tenemos que ir al hospital», dijo Pilar después de examinar mi hombro, «y luego a la comisaría». Negué con la cabeza. «No estoy lista, Pilar. Necesito pensar. Si denuncio ahora, será mi palabra contra la suya. Y como él dijo, tiene dinero y contactos». Pilar no insistió, pero me hizo prometer que al menos iríamos al centro de salud. Después de una ducha caliente que no logró quitarme la sensación de suciedad que el comportamiento de Miguel había dejado en mí, me vestí con ropa prestada y fuimos al ambulatorio. La médica que me atendió, una mujer de unos 50 años con ojos amables, no se creyó mi historia de que me había caído en la ducha. Me dio un folleto sobre violencia doméstica mientras me recetaba analgésicos. «Cuando estés lista», me dijo en voz baja, entregándome el parte de lesiones que podría usar para una denuncia futura. Esa noche, acostada en el sofá de Pilar mientras ella dormía en su habitación, miraba el techo sin poder conciliar el sueño. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza. ¿Realmente había ganado la lotería? ¿O era una mentira para justificar echarme de casa? Quizás había conocido a otra persona y esta era su forma de deshacerse de mí. A la mañana siguiente, con la mente algo más clara, empecé a organizarme. Lo primero era conseguir un trabajo. Había dejado mi puesto en el instituto hace 2 años, cuando Miguel insistió en que su sueldo era suficiente para los dos y que yo podría dedicarme a escribir esa novela que siempre había querido crear. La novela nunca avanzó mucho, y ahora me arrepentía amargamente de haber renunciado a mi independencia económica. Pilar me prestó su portátil y actualicé mi currículum. Envié solicitudes a todos los institutos y academias de la ciudad. También contacté con mis antiguos colegas. La red de profesores era amplia. Alguien conocería alguna vacante. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», me aseguró Pilar mientras desayunábamos café con churros que había comprado en la churrería de la esquina. Era sábado, y la normalidad de ese gesto cotidiano, desayunar churros un fin de semana, me provocó un nudo en la garganta. ¿Volvería alguna vez mi vida a ser normal? Gracias, pero no quiero ser una carga. Buscaré un piso de alquiler en cuanto tenga trabajo. Pilar tomó mi mano por encima de la mesa. «No eres una carga, Lucía. Eres mi amiga. Y ese cabrón va a pagar por lo que te hizo». Sonreí débilmente. Pilar siempre había sido una fuerza de la naturaleza, desde nuestros días universitarios. Mientras yo me especializaba en literatura, ella estudiaba Derecho. Ahora trabajaba en un bufete pequeño, especializado en casos de familia. «No sé por dónde empezar», admití. «Todo parece tan abrumador». «Pues empezamos por lo básico», respondió Pilar, entrando en modo abogada. «Primero, necesitas asegurar tus derechos sobre los bienes comunes. Ese piso es tanto tuyo como suyo. Segundo, hay que averiguar si realmente ganó la lotería o es un farol. Y tercero, necesitas un buen abogado». «No puedo permitirme un abogado ahora», suspiré. «Para eso estoy yo», sonrió Pilar. «No puedo representarte oficialmente porque somos amigas, pero puedo asesorarte y presentarte a compañeros que te ayudarán. Y muchos trabajan con turno de oficio si es necesario». Pasamos el resto del día planificando. Pilar me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria en un banco diferente al que compartía con Miguel. También cambiamos la contraseña de mi correo electrónico y creamos una carpeta para guardar todas las pruebas. Fotos de mis lesiones, el parte médico, capturas de pantalla de conversaciones anteriores con Miguel que pudieran mostrar su carácter. El domingo, Pilar me presentó a Ramón, un compañero de su bufete especializado en divorcios de alto perfil. Nos reunimos en una cafetería tranquila cerca del río Turia. Ramón era un hombre delgado, de unos 40 años, con gafas de montura gruesa y una mirada penetrante que parecía analizar cada palabra. «Pilar me ha contado tu situación», dijo después de pedir un café cortado. «Lo primero que debes saber es que la violencia doméstica cambia completamente el panorama legal de un divorcio. Tu seguridad es la prioridad». Le conté toda la historia, incluyendo la supuesta ganancia de la lotería. Ramón tomó notas detalladas en una libreta pequeña. «Tenemos que verificar esa información», dijo, pensativo. «Los premios de lotería están sujetos a publicidad si son importantes. Si realmente ganó, debería haber registro. Respecto al piso, al ser ganancial, tienes derecho a la mitad independientemente de cualquier otra circunstancia».
Él dice que tiene amigos en la policía, mencioné, todavía asustada. Dice que puede arruinarme si intento algo. Ramón sonrió por primera vez. Todos dicen eso, Lucía. Es el recurso típico del maltratador, hacerte creer que está por encima de la ley. Pero te sorprendería saber cuánto se desinflan cuando se enfrentan a un buen abogado y a un juez que no tolera esos comportamientos. Esa conversación me dio el primer atisbo de esperanza. Tal vez Miguel no era tan poderoso como quería hacerme creer. Tal vez podía luchar y ganar. Esa noche, revisando mis documentos, encontré algo interesante. Las últimas declaraciones de la renta conjuntas. Miguel había insistido en hacerlas él, diciendo que entendía mejor los aspectos fiscales por su trabajo. Ahora, mirándolas con ojos nuevos, noté discrepancias, ingresos no justificados, deducciones sospechosas. No era contable, pero incluso yo podía ver que algo no cuadraba. Pilar, llamé a mi amiga, que estaba preparando la cena. Creo que deberías ver esto. Examinó los documentos con ojo crítico. Esto es fraude fiscal, Lucía. Ha estado ocultando ingresos durante años. Y lo ha hecho en declaraciones conjuntas, lo que podría implicarte a ti también. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que lo hizo a propósito? ¿Para tener algo contra mí si las cosas se ponían feas? No lo sé, admitió Pilar. Pero esto es una bomba de relojería. Si Hacienda investigara... No terminó la frase, pero no hacía falta. Si las autoridades fiscales investigaban, ambos podríamos enfrentar problemas serios. A menos que pudiera demostrar que yo desconocía esas irregularidades. Necesito más pruebas, dije, sintiendo una determinación nueva. Necesito averiguar qué más ha estado escondiendo. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Conseguí una entrevista en una academia de idiomas para dar clases de literatura a estudiantes extranjeros. No era ideal, pero pagaría las facturas. Ramón comenzó los trámites legales para la separación y obtuvo una orden de alejamiento basada en el incidente violento. Una tarde, mientras Pilar estaba en el trabajo, recibí un mensaje de una antigua compañera del instituto donde había trabajado. Carmen siempre había sido buena amiga, y se sorprendió al saber que Miguel y yo nos habíamos separado. «Qué casualidad», escribió. «Le vi hace unos días en el Corte Inglés, comprando un reloj carísimo. Iba con una chica muy joven, rubia. Pensé que sería una familiar, pero por cómo se comportaban. La revelación no debería haberme dolido tanto. Después de lo que había hecho, una infidelidad parecía menor. Pero sentí como si me clavaran otro cuchillo. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, era una mentira. Esa noche, abrazando la almohada en el sofá de Pilar, lloré por última vez por Miguel. Lloré por los 8 años perdidos, por los sueños rotos, por la persona que creí que era y nunca fue. Al amanecer, me levanté con una certeza. No sería una víctima, sería una superviviente. Y más que eso, sería quien le haría pagar por cada lágrima, por cada mentira, por cada promesa rota. El plan comenzaba a formarse en mi mente. Miguel creía que tenía todo el poder porque tenía dinero. No sabía que yo tenía algo mucho más valioso, la verdad, y estaba a punto de descubrir cuánto podía costarle. Una semana después de mi abrupta salida de casa, ya había conseguido el trabajo en la Academia de Idiomas. No era ideal, 18 horas semanales con un sueldo mediocre, pero al menos me permitiría empezar a ahorrar para un alquiler propio. La directora, Marisol, una mujer enérgica de unos 60 años, me contrató en el acto cuando supo que había enseñado en un instituto público. «Necesitamos a alguien con experiencia», dijo mientras firmaba mi contrato. «Estos estudiantes Erasmus son listos, pero a veces demasiado creativos con el español». El trabajo resultó ser terapéutico. Durante esas horas enseñando subjuntivos y literatura del siglo de oro, podía olvidarme de mi situación. Mis estudiantes, jóvenes alemanes, franceses, italianos y algunos americanos, me miraban con respeto. Para ellos, yo era la profesora Lucía, una mujer segura y conocedora, no la esposa abandonada que dormía en un sofá prestado. Mientras tanto, Ramón había estado investigando la supuesta fortuna de Miguel. Nos reunimos en una cafetería cerca del Mercado Central, un lugar bullicioso donde nadie prestaría atención a nuestra conversación.
He confirmado que efectivamente hubo un premio importante de la primitiva hace 2 semanas, dijo, removiendo su café con leche. 20 millones de euros. Pero hay algo extraño. El ganador solicitó anonimato. ¿Eso es posible?, pregunté sorprendida. No completamente. Loterías puede no publicar su nombre, pero hay registros. Y lo interesante es que el boleto se compró en Alboraya, justo donde Miguel tiene su oficina. Mi corazón dio un vuelco. Entonces era verdad. Eso parece. Pero ahora viene lo importante. Ramón sacó unos documentos de su maletín. En España, los premios de lotería obtenidos durante el matrimonio son bienes gananciales. Aunque el boleto lo comprara él con su dinero, legalmente la mitad es tuya. Una mezcla de alivio y rabia me invadió. Él lo sabía. Por eso quería echarme antes de cobrar el premio. Exactamente. Quería establecer una separación de hecho antes de hacer efectivo el cobro. Pero cometió un error fundamental: la violencia. Al agredirte, no solo cometió un delito, sino que reforzó tu posición en el caso. Los siguientes días fueron una vorágine de acciones legales. Ramón presentó una demanda de divorcio con la petición explícita de bloquear cualquier movimiento de bienes hasta que se resolviera la división de los gananciales. También solicitó una investigación sobre las finanzas de Miguel durante nuestro matrimonio. Pero yo sabía que necesitábamos más. Una noche, mientras Pilar y yo cenábamos pizza en su apartamento, me atreví a mencionarle algo que había estado dando vueltas en mi cabeza. ¿Recuerdas que encontramos irregularidades en las declaraciones de la renta? Pilar asintió, mordiendo un trozo de pizza 4 quesos. Creo que hay más. Miguel siempre fue obsesivo con sus contraseñas, pero a veces las anotaba. Tenía una pequeña libreta que guardaba en su mesita de noche. ¿Crees que sigue allí?, preguntó Pilar, entendiendo inmediatamente a dónde quería llegar. No lo sé. Pero si pudiera entrar en la casa mientras él no está... Pilar dejó la pizza y me miró seriamente. Lucía, eso podría ser allanamiento. Si te descubre, podrías meterte en problemas legales. Tengo llaves, argumenté. Es mi casa también. Y la orden de alejamiento es para él, no para mí. Después de mucho debatir, Pilar accedió a ayudarme, pero con condiciones. Averiguaríamos primero el horario de Miguel para asegurarnos de que no estaría en casa, y ella me acompañaría, esperando en el coche por si acaso. La oportunidad llegó 3 días después. Carmen, mi antigua compañera, me informó que Miguel había mencionado en redes sociales un viaje de negocios a Madrid. Saldría el miércoles por la mañana y volvería el jueves por la noche. El miércoles, a mediodía, Pilar aparcó su Seat León a una manzana de mi antigua casa. Llevaba puestas gafas de sol y una gorra, como si fuéramos espías en una película de bajo presupuesto. En cualquier otra circunstancia, me habría reído. «Tienes exactamente 30 minutos», dijo mirando su reloj. «Si no sales, llamaré a Ramón y luego a la policía». Con el corazón latiendo desbocado, caminé hasta el portal. El portero, don Emilio, me saludó como siempre, sin sospechar nada. «Señora Lucía, ¿cuánto tiempo sin verla? ¿Está bien?» «Perfectamente, don Emilio. Solo vengo a recoger unas cosas. Su marido no está», comentó. «Se fue ayer con 2 maletas». Esa información me tranquilizó un poco. Subí en el ascensor hasta el 4º piso y, con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura. La puerta se abrió con el mismo chirrido familiar de siempre. El apartamento estaba sorprendentemente limpio. Conociendo a Miguel, esperaba encontrar un desastre, pero parecía que había contratado a alguien para limpiar. Había cambios. Un televisor nuevo, enorme, dominaba la sala de estar. Botellas de whisky caro en el mueble bar. Un abrigo de mujer, de marca, colgado en el perchero. No tenía tiempo para sentirme herida. Fui directamente al dormitorio. La cama estaba hecha, pero había evidencia de que no dormía solo. 2 almohadas con marcas, un perfume femenino en la cómoda. La mesita de noche seguía en su sitio. Abrí el cajón, y milagrosamente, allí estaba la libreta negra. La hojeé rápidamente, reconociendo la letra pequeña y precisa de Miguel. Había contraseñas, sí, pero también algo más: nombres de bancos extranjeros, cuentas en Suiza, Luxemburgo, anotaciones de transferencias, cantidades. Tomé el móvil y fotografié cada página meticulosamente. Luego rebusqué en su escritorio y encontré más documentos.
extractos bancarios, contratos, algo que parecía una escritura de propiedad de un apartamento en Andorra del que nunca me había hablado. Mientras fotografiaba todo, descubrí una carpeta etiquetada Proyecto Naranja. La abrí y encontré lo que parecían ser planes para un negocio, con inversores y cantidades anotadas. Entre los papeles había correos impresos que mostraban claramente que Miguel había estado desviando fondos de su empresa a cuentas personales durante años, pequeñas cantidades que sumaban una fortuna con el tiempo. Era un fraude sistemático, planeado, deliberado, y yo nunca había sospechado nada. Terminé de fotografiar todo y me aseguré de dejar cada documento exactamente donde lo había encontrado. Estaba a punto de irme cuando noté algo bajo la cama, una caja fuerte portátil. No tenía tiempo para intentar abrirla, pero su existencia era otro dato interesante. Salí del apartamento sintiendo una mezcla de adrenalina y náuseas. Había vivido 8 años con un completo desconocido, un hombre capaz de violencia física, infidelidad y fraude financiero a gran escala. Pilar me esperaba nerviosa en el coche. ¿Y bien?, preguntó en cuanto me senté. «Tengo todo lo que necesitamos», respondí, mostrándole las fotos en mi teléfono. Y mucho más de lo que esperaba. Esa noche, en el apartamento de Pilar, analizamos juntas la información. Las cuentas en el extranjero sumaban más de 3 millones de euros, dinero que Miguel había estado ocultando sistemáticamente durante años, probablemente robado de su empresa. «Esto es dinamita pura», comentó Pilar. «Hacienda lo destrozaría si se enterara». «¿Y si se enteraran?», pregunté, una idea formándose en mi mente. Pilar me miró fijamente. «¿Estás pensando en denunciarlo?». «No directamente», respondí, «pero Ramón podría usar esta información en el proceso de divorcio. Miguel tendría que elegir, o acepta nuestros términos, o nos vemos obligados a presentar estas pruebas para justificar la división de bienes». «Es un chantaje», dijo Pilar, pero sin tono de reproche. «Es justicia», corregí. «Él intentó dejarme sin nada. Intentó robarme lo que legalmente me pertenece, y antes de eso, me robó 8 años de mi vida». Pilar sonrió lentamente. Siempre supe que bajo esa fachada de profesora tranquila había una guerrera. Al día siguiente, Ramón escuchó nuestra historia y examinó las fotos con creciente asombro. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «Con esta información, podemos solicitar una inspección fiscal dentro del proceso de divorcio. El juez ordenaría una investigación completa de sus finanzas. Todo saldría a la luz». «¿Y los 20 millones del premio?», pregunté. «Son solo la punta del iceberg ahora», respondió Ramón. «Con las cuentas ocultas y el fraude a su empresa, estamos hablando de un caso que podría acabar en lo penal, no solo en lo civil». Por primera vez desde aquella llamada fatídica, sentí que recuperaba el control. Miguel me había subestimado completamente. Creía que me tenía acorralada, que su dinero lo protegería de todo. No sabía que yo acababa de encontrar su talón de Aquiles. Esa noche escribí un mensaje que nunca envié. «Querido Miguel, prepárate. La guerra acaba de empezar». El despacho de Ramón olía a cuero y café recién hecho. Sentada frente a su escritorio de nogal, observaba cómo revisaba los documentos que habíamos preparado. Fuera, Valencia vivía su rutina diaria, ajena al pequeño terremoto que estábamos a punto de desatar. «¿Estás segura de que quieres proceder así?», preguntó Ramón quitándose las gafas para limpiarlas. «Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás». Miré el documento principal, una solicitud de medidas provisionales que incluía la petición de una auditoría completa de los bienes matrimoniales, con mención explícita a las cuentas extranjeras y al premio de lotería. También pedíamos el uso de la vivienda familiar y una pensión compensatoria. «Completamente segura», respondí sin vacilación. Ya habían pasado 3 semanas desde mi visita clandestina al apartamento. 3 semanas durante las cuales había cambiado más de lo que creía posible. La Lucía de antes, la que agachaba la cabeza ante los caprichos de Miguel, la que renunció a su carrera por complacerlo, ya no existía. En su lugar, había surgido alguien más fuerte, más decidida, alguien dispuesta a luchar. «Bien», asintió Ramón. «Lo presentaremos esta tarde. Miguel recibirá la notificación probablemente mañana o pasado». Salí del despacho sintiéndome extrañamente ligera. Durante el camino a la academia donde ahora trabajaba, observé la ciudad con ojos nuevos. Las palmeras del Turia,
Los edificios modernistas, las terrazas llenas de gente disfrutando del sol primaveral. Todo parecía más vívido, más real. En la academia, mis clases iban bien. Había conectado especialmente con un grupo de estudiantes italianos que adoraban la literatura de García Lorca. Esa tarde, mientras analizábamos Bodas de Sangre, me sorprendí disfrutando genuinamente. La enseñanza siempre había sido mi pasión, pero durante los últimos años de mi matrimonio, se había convertido en una obligación más. Ahora redescubría el placer de compartir conocimiento. «Profesora Lucía», me llamó Alessandra, una estudiante milanesa particularmente brillante, al terminar la clase. «¿Está bien? Parece diferente hoy». Sonreí. «Estoy mejor que nunca, Alessandra. A veces la vida nos sorprende». La reacción de Miguel no tardó en llegar. Al día siguiente, mientras corregía ensayos en el pequeño escritorio que Pilar había instalado para mí en un rincón de su salón, mi teléfono vibró con una llamada. «¿Has perdido completamente la cabeza?». La voz de Miguel sonaba tensa, contenida, como si hablara entre dientes. ¿Qué es toda esta mierda legal que me ha llegado? Me sorprendió mi propia calma al responder. «Solo estoy reclamando lo que me corresponde legalmente, Miguel. Mitad de los bienes gananciales, incluido el premio de lotería que intentaste esconder». «No tienes pruebas de nada», escupió. «¿Cuentas en el extranjero? ¿De qué demonios hablas?» «Ambos sabemos que existen, Miguel. Suiza, Luxemburgo, Andorra. ¿Quieres que siga?». Hubo un silencio tan denso que casi podía escuchar los engranajes de su cerebro trabajando a toda velocidad, intentando entender cómo lo sabía. «¿Me has estado espiando?». Su voz había cambiado. Ya no sonaba amenazante, sino asustado. «Eso es ilegal, Lucía. No más ilegal que el fraude fiscal o la violencia doméstica», respondí con tranquilidad. «Mi abogado te llamará para negociar. Si eres inteligente, aceptarás sus términos». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Durante años, Miguel había tomado todas las decisiones. Ahora, por primera vez, yo tenía el control. Ramón llamó esa misma tarde. La noticia era mejor de lo que esperábamos. «El juez ha aceptado todas nuestras peticiones preliminares», anunció con satisfacción. «Ha ordenado el bloqueo preventivo de las cuentas conocidas de Miguel y ha solicitado información a Hacienda sobre sus declaraciones de los últimos 5 años». «¿Y la casa?», pregunté. «Te concede el uso provisional hasta que se resuelva el divorcio. Puedes volver cuando quieras». La idea de regresar a aquel apartamento me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, era mi hogar. Por otro, contenía demasiados recuerdos dolorosos. «Voy a pensarlo», respondí. Los días siguientes trajeron más noticias. El abogado de Miguel, un tal Ernesto Vidal, conocido por defender a empresarios en casos de corrupción, contactó con Ramón para solicitar una reunión. «Quieren negociar», me explicó Ramón por teléfono. «Eso significa que están asustados». La reunión se celebró en un despacho neutral, un bufete en el centro de Valencia donde Ramón tenía contactos. Yo insistí en estar presente. Quería ver la cara de Miguel cuando entendiera que ya no podía manipularme. Llegué temprano, vestida con un traje azul marino que me había comprado especialmente para la ocasión. Era la primera vez que invertía en ropa desde que me había ido de casa. Pilar me había acompañado de compras, insistiendo en que, para ganar una guerra, hay que vestirse para la victoria. Miguel llegó con 10 minutos de retraso, acompañado de su abogado. Parecía más delgado, con ojeras marcadas bajo los ojos. Vestía un traje caro, pero su postura ya no transmitía la arrogancia habitual. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que tomara asiento frente a mí. «Bien», comenzó Ernesto Vidal con voz estudiadamente neutra. «Estamos aquí para buscar un acuerdo que satisfaga a ambas partes y evite un proceso judicial largo y potencialmente perjudicial para todos». Ramón asintió. «Mi clienta está abierta a negociar, siempre que se reconozcan sus derechos legales a los bienes matrimoniales, incluidos, por supuesto, los que han sido ocultados deliberadamente». Miguel se removió incómodo en su asiento. Vidal le lanzó una mirada de advertencia antes de continuar. «Mi cliente está dispuesto a ofrecer una compensación económica generosa, 500.000 euros, más la propiedad completa del apartamento de Valencia». Tuve que contener una risa. Era una fracción minúscula de lo que sabíamos que tenía. «Inaceptable», respondió Ramón secamente.
Estamos hablando de un patrimonio que incluye un premio de lotería de 20 millones, más cuentas en el extranjero por valor de al menos 3 millones, propiedades no declaradas en Andorra y los fondos desviados de la empresa Tecnomedia durante los últimos 5 años. La cara de Miguel palideció visiblemente. Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de rabia y confusión. «No sé de dónde han sacado esa información», intervino Vidal, manteniendo la compostura. «Pero les aseguro que mi cliente no posee tales bienes. En ese caso», sonrió Ramón, «no tendrá inconveniente en que el juez ordene una investigación exhaustiva, incluyendo comisiones rogatorias internacionales a los bancos suizos y luxemburgueses». El silencio que siguió fue elocuente. Vidal se inclinó hacia Miguel y susurraron durante varios minutos. La tensión era palpable. «Necesitamos reconsiderar nuestra posición», dijo finalmente Vidal. «Solicito un receso para consultar con mi cliente en privado». Mientras ellos salían de la sala, Ramón me miró con aprobación. «Lo tenemos contra las cuerdas», murmuró. «No pueden arriesgarse a una investigación internacional». 40 minutos después, regresaron con una nueva propuesta. 5 millones de euros, la propiedad del apartamento y un acuerdo de confidencialidad que nos impediría divulgar cualquier información sobre sus finanzas. 10 millones, contraofertó Ramón. La mitad del premio de lotería, como marca la ley, y nada de acuerdos de confidencialidad. Mi clienta se reserva el derecho de cooperar con cualquier investigación oficial si fuera requerida. Miguel golpeó la mesa con el puño. «Esto es un chantaje». «No, Miguel», respondí con calma. «Esto es justicia. Me echaste de casa, me agrediste, intentaste robarme lo que legalmente me corresponde. Ahora pagas las consecuencias». La reunión terminó sin acuerdo, pero tanto Ramón como yo sabíamos que volverían. Y así fue. 3 días después, aceptaron nuestra propuesta con una única modificación. El pago se realizaría en 2 plazos para facilitar la liquidez. «Hemos ganado», me dijo Ramón mientras brindábamos con cava en su despacho. «En cuanto firmes, serás una mujer muy rica». Pero la victoria no se sentía como había imaginado. No experimentaba euforia, sino una extraña paz. No se trataba del dinero, aunque ciertamente me daría seguridad y opciones, sino de la dignidad recuperada. Mientras tanto, otros frentes se abrían para Miguel. Una filtración anónima había llegado a la sede de Tecnomedia, revelando sus fraudes. No fui yo, aunque podría haberlo sido. El mundo empresarial de Valencia era pequeño, y los rumores volaban. Sus socios convocaron una reunión de emergencia, y lo apartaron temporalmente de la dirección, hasta aclarar la situación. La semana siguiente, mientras recogía algunas pertenencias del apartamento, ahora legalmente mío, me encontré con la vecina del cuarto B, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo. «Lucía, querida, me alegro de verte», dijo, abrazándome con afecto. «He visto a tu marido hace unos días. Parecía desmejorado». «Ya no es mi marido», respondí suavemente. «Estamos en proceso de divorcio». «Lo siento, no lo sabía», bajó la voz. «Aunque, si me permites el comentario, quizás sea lo mejor. Últimamente traía compañías, poco recomendables, mucho ruido a deshoras, gente entrando y saliendo. No parecía él mismo». Asentí sin sorprenderme. Era el patrón clásico: ganar dinero repentinamente y perder el norte. Mientras yo construía mi nueva vida paso a paso, Miguel desmoronaba la suya a toda velocidad. Al entrar en el que fuera nuestro dormitorio, encontré cambios significativos: ropa de mujer en el armario, productos de belleza caros en el baño. Me sentí extrañamente distante, como si observara la vida de unos desconocidos. Recogí mis libros, algunas joyas que habían pertenecido a mi madre, álbumes de fotos y mi vieja máquina de escribir Olivetti, un regalo de mi padre cuando entré en la universidad. Mientras empaquetaba mis pertenencias, sonó mi teléfono. Era Pilar. «¿Has visto las noticias?», preguntó excitada. «No, estoy en el apartamento recogiendo cosas. ¿Qué ocurre?». «Hacienda ha anunciado una investigación sobre premios de lotería no declarados correctamente. Están revisando todos los grandes premios de los últimos 2 años». Mi corazón dio un vuelco. No habíamos sido nosotros, pero el universo parecía conspirar para hacer justicia. «Karma», murmuré. «Exactamente.
respondió Pilar. ¿Quieres que pase a recogerte? Podemos celebrarlo con una cena. Dame media hora, respondí, mirando por última vez la que había sido mi habitación durante 8 años. He terminado aquí. Y realmente había terminado. No solo de recoger mis cosas, sino con esa etapa de mi vida. El mundo de Miguel se derrumbaba a su alrededor, pero el mío apenas comenzaba a construirse. 2 meses después de aquel primer encuentro legal, mi vida había cambiado completamente. Con la primera parte del acuerdo económico, había comprado un ático pequeño pero luminoso en el barrio de Benimaclet, cerca de la universidad. Me encantaba su terraza llena de plantas y la luz que inundaba el salón cada mañana. Era mucho más modesto que el apartamento que compartía con Miguel, pero era completamente mío, sin recuerdos dolorosos, sin fantasmas. Seguía dando clases en la academia, no por necesidad económica, sino porque realmente lo disfrutaba. Había redescubierto mi vocación por la enseñanza, y mis estudiantes me aportaban una energía que había olvidado. También había comenzado a escribir de nuevo, pequeños relatos, poemas, fragmentos de esa novela que siempre había querido crear. Pilar venía a cenar casi todos los viernes. Esa noche de julio, mientras compartíamos una paella que yo misma había preparado, me puso al día sobre los últimos acontecimientos. La investigación de Hacienda va en serio, comentó, sirviéndose más vino. Han congelado todas las cuentas conocidas de Miguel, y su empresa lo ha despedido oficialmente tras una auditoría interna. ¿Sabes algo de la chica?, pregunté, refiriéndome a la joven rubia que había ocupado mi lugar con tanta rapidez. Pilar sonrió con malicia. Se marchó hace semanas. Aparentemente, un novio sin dinero y con problemas legales no era lo que buscaba. No sentí satisfacción por su desgracia, sino una extraña compasión. Miguel había construido su vida sobre mentiras y ahora todo se desmoronaba. Era consecuencia de sus propias acciones, pero aún así, resultaba triste ver a alguien autodestruirse de esa manera. ¿Has pensado en lo que te comenté?, preguntó Pilar, cambiando de tema. Sobre retomar tus estudios de doctorado. Asentí. He solicitado información en la facultad. Podría presentar un proyecto sobre literatura femenina del exilio. Siempre fue mi pasión, antes de que Miguel te convenciera de que era una pérdida de tiempo. Completó Pilar con una mueca de disgusto. Era cierto. Miguel siempre había minimizado mis ambiciones académicas. ¿Para qué un doctorado? Solo sirve si quieres ser profesora universitaria, y eso paga una miseria, solía decir. Y yo, poco a poco, había ido renunciando a mis sueños por complacerlo. Lo haré, decidí en ese momento. Empezaré en septiembre. Brindamos por mi futuro académico y por las segundas oportunidades. La vida seguía adelante, y yo con ella. La semana siguiente recibí una llamada inesperada de Ramón. Tengo noticias interesantes, dijo sin preámbulos. El juez ha dictado una resolución sobre la vivienda conyugal, pero ya tenemos un acuerdo, respondí, confundida. El apartamento es legalmente mío. Sí, pero este es el proceso oficial paralelo. El juez ha valorado tu denuncia por violencia de género y ha dictaminado que Miguel debe abandonar inmediatamente la vivienda, entregarte todas las llaves y no acercarse a menos de 500 metros. Pero él ya no vive allí, objeté. Yo tampoco. Voy ocasionalmente a recoger cosas, pero ya tengo mi propia casa. Lo sé, pero la orden judicial tiene peso legal adicional. Y lo más importante, establece un precedente para el caso penal por violencia de género que sigue abierto. Tras colgar, me quedé pensativa. Había denunciado la agresión más por consejo de Ramón que por iniciativa propia. El proceso judicial seguía su curso, lento pero implacable. Miguel se enfrentaba a una posible condena por maltrato, aunque fuera menor al tratarse de un incidente único y sin lesiones graves. Al día siguiente, recibí otro mensaje, esta vez del propio juzgado. La orden de desalojo se ejecutaría al día siguiente a las 10 de la mañana. Mi presencia no era necesaria, pero tenía derecho a estar presente si lo deseaba. Dudé. ¿Quería realmente ver a Miguel en esa situación? Por un lado, parecía innecesariamente cruel. Por otro, sentía que necesitaba ese cierre, ese momento de justicia visible. Esa noche apenas dormí, dando vueltas a la decisión. Finalmente, a las 7 de la mañana, me levanté, me duché y me vestí con cuidado. Pantalones negros, blusa blanca,
El collar de perlas que había heredado de mi abuela. Quería sentirme fuerte, segura, conectada con mis raíces. Llamé a Pilar. «Voy a ir», le dije simplemente. «¿Quieres que te acompañe?» «No, esto es algo que necesito hacer sola». Llegué al edificio a las 9:45. Don Emilio me saludó con una sonrisa triste. «Lo sé todo», dijo, palmeando mi mano. «Siempre fuiste demasiado buena para él». Subí al apartamento y esperé en el rellano. A las 10 en punto, aparecieron 2 agentes judiciales acompañados por una patrulla de la Policía Nacional. Me saludaron con formalidad y llamaron al timbre. Pasaron varios minutos. Volvieron a llamar. Finalmente, se escucharon pasos arrastrados dentro del apartamento. La puerta se abrió y apareció Miguel. Apenas lo reconocí. Estaba desaliñado, sin afeitar, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. Vestía una camiseta arrugada y pantalones de chándal. Olía a alcohol y a días sin ducha. Me miró con ojos vidriosos, como si no terminara de situarme. «Señor Hernández», dijo uno de los agentes judiciales, «tenemos una orden judicial que le obliga a abandonar esta vivienda inmediatamente. La propiedad queda adjudicada a su exesposa, doña Lucía Martínez». Miguel parpadeó confuso. Luego sus ojos se posaron en mí. Vi el momento exacto en que la comprensión atravesó la niebla de su mente. Su rostro pasó de la confusión al shock, y luego a una rabia impotente. «Tú», comenzó, pero uno de los policías dio un paso adelante, cortando cualquier posible amenaza. «Señor, tiene 30 minutos para recoger sus efectos personales. Podemos entrar con usted para supervisar si lo prefiere». Miguel me miró fijamente, y por un momento vi al hombre que había conocido hace años. Vulnerable, asustado, humano. Luego su expresión se endureció. «No hace falta. No queda nada mío aquí que valga la pena». Se dio la vuelta y desapareció en el interior del apartamento. Los agentes me preguntaron si quería entrar, pero negué con la cabeza. Prefería esperar fuera. 20 minutos después, Miguel salió con una maleta y una bolsa de deporte. Había hecho un esfuerzo por arreglarse. Se había cambiado de ropa y peinado, como un último intento de mantener la dignidad. Se detuvo frente a mí. Por un momento pensé que iba a decir algo. Una disculpa, quizás, o un último insulto. Pero simplemente me miró, con una expresión indescifrable, y luego siguió su camino hacia el ascensor. Uno de los agentes judiciales me entregó un documento para firmar y un juego de llaves nuevas. «El cerrajero ha cambiado la cerradura, como especificaba la orden. Estas son sus copias». Cuando todos se marcharon, me quedé sola en el apartamento. Era extraño estar allí, sabiendo que ahora era completamente mío, pero sin desear realmente habitarlo. Recorrí las habitaciones lentamente, tocando muebles, abriendo cajones ya vacíos. En el dormitorio, sobre la cómoda, encontré algo inesperado: nuestra foto de boda. Miguel la había dejado allí, deliberadamente colocada para que la viera. La tomé entre mis manos. Éramos tan jóvenes, tan esperanzados. ¿En qué momento todo cambió? ¿Fue gradual o hubo un punto de quiebre que no supe ver? Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Ramón. «¿Todo bien?» «Sí», respondí. «Ya está hecho». Dejé la fotografía donde la había encontrado y salí del apartamento, cerrando la puerta tras de mí. Ya había decidido lo que haría con él. Lo vendería, y con ese dinero financiaría una pequeña fundación para mujeres víctimas de violencia económica. Mujeres como yo, que habían sido manipuladas para renunciar a su independencia y luego abandonadas cuando resultaron inconvenientes. Mientras bajaba en el ascensor, recordé la expresión en el rostro de Miguel cuando abrió la puerta. No era la satisfacción que había imaginado, sino algo más complejo. Había visto a un hombre destruido, no por mí, sino por sus propias decisiones. Un hombre que lo tenía todo y lo perdió por codicia. El día era luminoso cuando salí a la calle. Valencia brillaba bajo el sol de julio, vibrante y llena de vida. Caminé sin rumbo, disfrutando de la sensación de libertad que me inundaba. En una terraza cerca del Mercado Central, me detuve a tomar un café. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir. Capítulo 1. La llamada que lo cambió todo. Era el comienzo de mi novela. La historia de una mujer que pierde todo y se encuentra a sí misma en el proceso. No era exactamente mi historia. Los personajes tendrían sus propias personalidades, sus propios conflictos,
pero la esencia estaba allí: la traición, el dolor, la lucha y finalmente la redención. Mientras escribía, mi teléfono sonó de nuevo. Era una llamada de la universidad, respondiendo a mi solicitud para el programa de doctorado. Habían revisado mi propuesta y querían concertar una entrevista. Sonreí. La vida continuaba. Se abría ante mí como un libro en blanco, esperando a ser escrito. Ya no era la esposa de Miguel, la mujer que había sido expulsada de su propia casa con una maleta a medio hacer. Era Lucía Martínez, profesora, futura doctora en literatura, escritora en ciernes. Miré hacia el cielo azul de Valencia y por primera vez en mucho tiempo sentí una gratitud inmensa por todo lo ocurrido. El dolor había sido el precio a pagar por mi libertad y ahora que la tenía, no pensaba volver a perderla jamás.